Fíjate, yo tengo 3 top sonidos que me marcaron. ¿De películas estamos hablando? No, que de la cultura popular. Va. Primero es que es la teletransportación. Así se escucha cómo se teletransporta un cabrón. Sí, yo he escuchado. Según yo, el otro sonido, el de la sangre, o sea, siento que es muy importante. Y otro sonido así que me gustó. El sable. El sable de Star Wars. Especifica cuál sable, porque si no la gente va a entender. El sable de... ¿Te acuerdas lo que hicimos una vez? No sé si te acuerdas con la grabadorcita que teníamos. No me acuerdo de ¿No te eso. acuerdas? Que nos aventábamos también como doblajes y estábamos morrillos. Yo creo que tendríamos como sí, que hacemos esos pequeños doblajes. Hacíamos como comerciales y doblajes y la chingada. Así que, sí, o sea, estamos metidos en medios de comunicación y ahora sí, vamos a estudiar ingeniería. ¿Qué tal, amigos de MCR? Este es su programa Infracoherente. En esta emisión tenemos, como siempre, un invitado muy especial que se llama... Miguel Aseca. Estamos muy contentos porque por fin pudimos fichar a alguien que le apasiona mucho esta onda de los sonidos. Así es. Y a mí me interesa mucho este tema. Todos disfrutamos la música, ¿no? O sea, una parte muy importante de todas nuestras vidas. Pero aparte de la música, es como todo este tipo de ruidos que existen en el ambiente. También a mí me llama mucho la atención, como los pajarillos cantando. Yo quería preguntarle al Miguelote. Miguel, pues cómo se inició con este cotorreo, porque, o sea, yo cuando lo vi tocar por primera vez en una de esas pedas magistrales que hemos tenido, yo dije, por Dios, o sea, este vato es un DJ muy preparado y son pocas las personas que yo conozco que disfrutan, pues, estar ahí detrás de un aparato, güey. Entonces, pues sí, ¿cómo fue ¿Cómo se inició? Antes de empezar, no agradecí. Gracias por tenerme aquí, por estar, por poder cotorrear de algo que te gusta y platicar y bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Y ahorita, antes de que saliéramos, decían que qué sonidos disfrutaban o qué sonidos los habían marcado. Sí. Y yo con el que empecé a jugar es con el de Capulina cuando se convertía en un... Ya sé que va a dar risa, pero pues sí da risa. No, a ver. A ver, Capulina cuando desaparecía en sus películas. Sí. Es que era... Sí. Agüi. Estaba con madre. Yo sé que a lo mejor esperaban algo hollywoodense, pero no me salió. Y muy de niño, ya, no tan niño, más adolescente, siempre me llamó la atención así los botones y los aparatos. Y a veces experimentaba ahí con unos aparatos de mi papá y los conectaba, los movía, pero ahí estaba, creía que mi camino iba por otro lado. ¿Cómo qué edad tenías? Tenía, vamos a decir, pues, en la pubertad, unos 15, 13 años. Adolescencia. Ajá, y también en ese tiempo empezamos a escuchar más música en la secundaria, unos cuates y yo. Yo me acuerdo que también me comentaste que la canción esta de Radiohead, ¿te acuerdas? Ah, sí. Lo que hacíamos era que, como nos aburría la escuela, en la secundaria. Normal. Todavía nos sigue aburriendo. Ahora, hay que ponernos en contexto. La vida no es como ahora que descargabas las rolas. Exacto. Y todo. Entonces había un cuate que sus tíos, por historia familiar y sus hermanos tenían así cassettes y CDs así. ¿Y te daban acceso a todo ese material? Él tenía, entonces cuando las veces que nos fugamos de la escuela, algunas veces, o que no nos golpearan, nos íbamos, o que nos aburríamos. Estoy cansado de que me golpeen, voy a mi casa mejor jugar con los sonidos. Lo que hacíamos era seleccionar nuestra música, los 3 güeyes que estábamos ahí, y cada quien grababa sus rolas con los aparatos que él tenía. O sea, se aventaban sus mezclas. Exacto, entonces los grababas y cada quien quedaba su cassette. Mi compa le hacía la lista y te lo daban. Y otras cosas que también cuando yo estaba escuchando en mi casa, pues dices, esto es una batería, y esto es una guitarra, esto es un bajo. Pero esto que suena, ¿qué es? Y con la rola que dices, por ejemplo, la de Karma Police de Radiohead, al final el ya, queda como un loop ahí medio raro.
dices, pues, ¿qué es esto, güey? Sí, es Y yo de repente llegaba a ver fotos en revistas o algo así, de güeyes que estaban en su computadora haciendo algo. Y yo decía, ¿pero cómo se hace eso? ¿Pero qué están haciendo? Ajá. ¿Están viendo porno? O sea, Entonces dices, claro, porno ¿cómo es auditivo. eso? Y veías ahí aparatillos, pero pues uno lo veía lejano. Güey. claro. Estoy hablando antes del 98, o el boom del 98, donde nosotros escuchábamos mucha música. Simón. Entonces me acercaba, me alejaba, me acercaba, me alejaba. Ujú. Y hice mi carrera, estudié y todo, como los... Estudiaste algo que no tiene nada que ver con... Estudié ingeniería industrial. Oh, ya. Hice el 1, 2, 3 de la vida. 1, 2, 3. Luego el 4, el 5, el 6. Ya cuando llegué como al 5, el 6, dije, ¡ay, jole! Y si me regreso al 3, Y si me regreso al 3. Y decía, ¡ay, too late! Pero, insisto, las cosas no están como ahora, donde accesabas no. y todo. La información no estaba abierta. Y un día, pues decido ir a explorarlo así. Agarras tu mochila y te vas. Y dicen, ¿a dónde vas? Pues no sé, pero yo tengo que ir a preguntar. Así, pues, quiero saber cómo se quiero hace saber eso. cómo se hace eso. Entonces, Chido. y yo siempre, cuando lo acepté, tuve inquietud por dos cosas, que fue el ruido, o el sonido, y la imagen. Ujú. Entonces, cuando tú te preguntas eso de, pues a mí me gusta el ruido y la imagen, pero ¿con qué se come, no? Se abre un mundo de posibilidades a exploración, pero hay una parte en medio Sí. que confluye en todo esto, y entonces es la creación sonora, la síntesis, la grabación, el sampleo, bla, 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 que después tengo unos años que ya lo fui descubriendo y que te topas con gente que te ayuda y bla. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo diste ese salto como de decir, bueno, a mí me llama la atención? Y luego, como comentas, agarro mi mochila, tengo que ir a ver cómo se hace, y cómo fue que te metiste así ya, ok, esto es lo que tengo que hacer. Pues cuando ya iba en el paso 6 del 1, 2, 3 de la vida, pues dije, no, como que hay que buscar el 2.5 y el 3.6 y lo que hay en medio de esto. Conocí aquí en un festival a un productor de cine, y él me dice que él había estudiado cine y que había producido cine. Y le digo, ¿y cómo es eso, güey? Y después voy y lo visito allá. Y él me mostró cómo es el mundo del cine en México, así como dónde se estudia, cómo es. Y así lo fui explorando y preguntaba, iba, a veces me rechazaban, a veces no, a veces te daban info. Tú estabas como queriendo descifrar los porqués. Exacto. En inicio es una etapa de exploración. No es de que yo ya voy para allá. O sea, era curiosidad. Exacto. Todavía. Curiosidad, y una parte le daría todavía más. Es como que te pasmaba un poco cuando pasaba eso, que veías una imagen con un ruido que decías, algo pasa en mí. O sea, Sí, o sea, el hecho de cuando uno siente, es que eso me llama la atención, aunque no entiendo exactamente por qué, y tratas como de darle la vuelta de por qué me llama la atención tanto, porque si entiendo cómo se hacen las cosas, a lo mejor entiendo por qué me gusta, por qué resuena conmigo. Literalmente resuena conmigo. Has dicho la palabra resuena, y no lo pensamos ni lo ensayamos, pero resuena contigo. Claro que nunca he tenido como la vocación para ponerme a estudiar música, por ejemplo, estar con el instrumento, pero serían como la curiosidad de los ruidos. Entonces empecé como, eso que me preguntas, ¿qué buscaba? Ahí estaba como ubicando las cosas. Así de, esto va aquí, esto va acá. Aparte, pues, por un lado va el cine, todo lo visual, y por un lado va el audio, y entonces primero era entender uno y luego otro, y decías, ay, güey, ¿cómo le hago? ¿No? Hasta llegar al audiovisual, ¿no? Hasta llegar al... Es que mucha gente entiende el cine como un medio totalmente visual, y eso es totalmente equivocado. Es totalmente equivocado. Es una gran parte del audio, y no nos damos cuenta porque la gente que se dedica a eso hace muy bien su trabajo en eso, como dices, hizo su tarea de aprender y de entender por qué es tan importante para nosotros. ¿No crees que pase un poco como la gente que hace doblaje? O sea, una vez hubo alguien que que hace doblaje, se dedica a doblaje, y sí comentaba así como, es que mi chamba yo sé que está completa cuando se dan cuenta de que la película no está doblada. O sea, cuando pasa desapercibido, es verdad. que dices, no manches, nunca imaginé que la película estuviera doblada. Y eso me pasaba a mí mucho cuando estaba más joven. Sí. Que veía películas y los escuchaba y era muy común. O sea, estamos llegando pues al punto de que los ruidos son tan comunes en la vida que no lo vemos como algo de mágico, sino ya es algo, es parte de nosotros, ¿no? El sentido del sonido, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de mis mayores aprendizajes fue que todo estaba basado en tus sentidos, en lo básico, o sea, lo básico, lo que podías ver con tus ojos, cómo lo veías
y después cómo lo escuchabas, cómo lo tocabas, y además después cómo tu percepción podía cambiar en los ambientes que convivías, internos, externos, frío, calor, bla, 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 todo esto. Sí. Y entonces ahí fue cuando, ahí sentí como un break, ahí sí dije, va, esto es de percepción propia y la tecnología te ayuda a transportar o a interpretar eso que tú estás captando. Pero fíjate lo interesante, la cuestión de la mezcla de sonido en las películas. O sea, cuando dices una película de terror o de suspenso, ya hay un sonido específico que nos dicen, esto es suspenso, esto es terror. Sí. La pregunta es, como dices, o sea, ¿por qué nos hacen creer que este sonido tenso, a lo mejor, o oscuro, no sé cómo decirlo, ya está clasificada como película de terror, como sonido de Capulina, ¿no? El de Capulina que desaparece. O sea, tú dices, ese sonido es cuando Capulina desaparece, pero viene todo de ahí, de donde dices, del contexto, de cómo tu percepción te indica por otros factores, entre ellos el audio, qué es lo que debes sentir, qué es lo que debes pensar, o tú mismo lo motivas. Entonces a ti, por ejemplo, te intriga el hecho de que sea, o sea, porque no lo puedes ver, porque no es tangible, te intriga el audio. Pues por ejemplo, pónganle mute o pónganle silencio a nuestro ambiente y yo creo que nos comenzamos a volver locos, así como, ¿qué dirías? Ay, güey, ya no escucho, ¿qué va a pasar? Porque fíjate, he visto, por ejemplo, videos de morrillos que nacieron ya con un déficit, pues, en el oído, y les ponen los aparatos estos para que escuchen. No manches, o sea, yo he visto las reacciones de los niños cuando les ponen en un bebé, o sea, cuando el bebé no tiene conciencia de su contexto y no entiende cuál es la diferencia, pero ves la... O sea, ve el sabor que existe ahí, ¿no? De que lo escuchan, hola, ¿cómo estás? Es así como que... Sí. Yo creo que, bueno, o sea, ojalá no nos pase eso nunca, ¿verdad? No, ojalá. Mi mamá me decía que sí estaba sordo, pero yo creo que no se refería a eso, ¿no? Ya te dicen que no escucho. Sí, ¿cómo no? Sí, claro. Pero si me estás escuchando. Sí hay como esta calidad, pues, de los sonidos, o sea, digamos que existen estos catadores de sonidos, no sé, o sea, está medio raro, ¿no? La pregunta, pero sí habrá como, claro. Disfruta este sonido. Claro. Muy fino. Ahora escucha y un pedo. También un fino. Pero fino, güey. Un poco agudo. Un poco agudo. Métele más grave. Por el hecho, pues, de la música, ¿no? De que ahora... Es que uno a veces ve la música y que el sonido está dentro de la música y es todo lo contrario. La música está dentro del mundo sonoro. Eso me gusta. Sí. Bueno, todo lo que digo, anticipo, todo lo que digo es a opinión, a exploración. Sí, claro. Y porque he sido autodidacta, la gente, claro, ha habido mucha gente que me ha ayudado, pero no tengo una formación formal. Ya, la gente de nuestra audiencia, créeme que ya sabe perfectamente que aquí se trata de lo que nosotros sabemos. De la improvisación. De nosotros. Sí. Yo después consideré esto, dije, es que la música está dentro del mundo sonoro, va más allá, o sea, la música es una parte de... La música tiene unas reglas específicas que se compone, que se disfruta mucho, que se hace, pero ¿qué pasa con el avión que pasó? ¿Y qué pasa con el río que viene? ¿Qué pasa con el camión que acaba de pasar? Es como algo, el sonido es como, yo siempre lo veo como en medio, como esa parte etérea que no está, o inmaterial que no está, pero que si la quitas dices, ¿dónde está? Y claro, por eso el radio es genial, Yo espero que nunca acabe el radio. No va a acabar. Pero cuando uno ya se pone los audífonos y escucha estas texturas, que yo siento que esas son como texturas, ¿no? O sea, mismo tú vas creando todo el universo. Me pasaba mucho con el disco de The Wall, de Pink Floyd. Claro. Yo creo que fue el primer disco que yo recreé un mundo en mi cabeza con ese disco. Estuvo muy, muy cabrón. Estaba morrido, lo escuchaba y aparte estaba mal grabado, en un cassette también. Entonces todos los sonidos, cuando cae el muro... cuando nace el bebé, ¿Cómo los hacen? sí, o sea, pero fíjate, yo no me preguntaba cómo los hacían, o sea, yo ya me dejaba llevar, siento que, pues como que se pierde mucho esto ya ahorita, ¿no? Ahorita como que todo es muy sintético. Es mucho, y debe ser como que ya lo están forzando a que sea necesariamente audiovisual.
Y muchas veces le batallan para separar uno del otro cuando pues son dos diferentes y son muy ricos en su campo. ¿Qué disco fue el primero que tú dijiste, voy a empezar a la mezcla? Porque eso es lo sabroso también, Empezamos ¿no? con las preguntas difíciles. Pues el OK Computer de Sí, Radiohead, porque fue en el 98 cuando lo estábamos escuchando por ahí. Ya. Y había muchas cosas que decías, esto no es un instrumento, ¿qué? Claro. Y claro, no lo supe hasta ayer. Yo ahorita no lo sé todavía. No De lo hecho, sé, todavía no sé pero- cómo lo haces, sigo en la búsqueda. Sigo en la búsqueda, pero... Si alguien ya conoce al encontré. productor de Radiohead, que nos diga cómo hizo. Tú nomás déjate llevar. Tú no preguntes. Tú no preguntes, carajo, déjate llevar. Así me decían todos. Así, Pero no, en ahí mi es caso como- me decían lo mismo. Ya, Ya, no te estreses. ¿Cómo lo haces? todavía me dicen, ya. O como detonación de curiosidad está ese y muchos otros. Ok, contigo. Que después sabes que a través de síntesis, computadoras o sintetizadores podían hacer cosas. El sintetizador como que vino a imponer mucho. Sí, todo eso, entonces- Sí, que es que la rompió así, que pues, Claro, imagínate, te da una puerta y una exploración a que se rompe así muchas. que le voy a comprar un Concepción. sintetizador para hacer el sonido de Capulina. De hecho, así fue. Y siento que la mayoría de la gente siempre nos quedamos en el disfrute de la droga sonora. No O sea, tendrían que ir por qué ir más allá, si no quieres. Es de elección. Es que tiene que llegarte de otra forma. Si y te no a toda conecta la ya. gente le ¿no? importa. Yo digo, si te conecta, no te preguntes, ya conecta. Yo sé que tú ya has mezclado sonidos, pues, en productos audiovisuales. ¿Cómo es esto de crear los sonidos? O sea, es como jugarle un poco a Dios. O sea, yo siento que de decir, voy a crear el sonido. No podíamos pasar este programa sin las pretensiones del Witcher. Por la experiencia que he tenido o en los últimos meses, años, que hemos ya trabajado para cosas audiovisuales, pues dije, voy a trabajar con lo que tengo, porque hay un nivel profesional, eso lo tengo muy claro. Y que para allá vamos. Ojalá. Entonces, Ojalá. y así es, eso es lo chido, que empieza la imaginación y la creatividad. Hago o para cosas especiales, o lo que empecé a hacer hace tiempo fue grabar exteriores. Irme a lugares, grabarlos. Luego los escuchaba, que para mí eran muy comunes, aparentemente. Sí. Eran muy comunes los lugares que siempre recorres o los que no has recorrido. Y luego ya llegaba y me hacía sesiones de escucha. Órale. Agarras tu top 10. así. Ajá, entonces, Creo que dice groserías. descubría cosas que estaban ahí y que nunca había percibido, y que después me daba cuenta que me causaban, Órale. me llevaban a un estado distinto, que yo Eso está también muy decía, interesante. Sí. órale, y después de ahí ya descubrí que había el paisaje sonoro y el arte sonoro y esas cosas. No. Uno de los proyectos es hacer como Una biblioteca. una biblioteca con una cabinita para... Es que al final también descubres que hay un patrimonio sonoro. Que un lugar no suena igual a otro. Es verdad. Y ni siquiera de un tiempo a otro. Exacto, ni de un tiempo a otro. Entonces cuando lo empiezas a recopilar y que te vas de época a época, es como el símil de la fotografía. O sea, Sí. es exactamente lo mismo. Es preservar el audio. Sí, claro. Entonces cuando yo empecé a escuchar eso dije, no se tiene que perder. Esto lo escucho todos los días, para mí es común, pero para alguien que vive en Tijuana no. Y mucho menos si lo subes a la red todo y lo escuchan en Noruega, ojalá. Y luego en Japón, ojalá. Ojalá. Tu versión japonesa. Eh. Oh, wow, un sonido azteca. Exacto. Es como cuando los gringos se sacan de onda porque vienen y escuchan el de los camotes. Exacto. Ah, sí. Sabemos la importancia de la mezcla de sonido y todo lo que conlleva el trabajo y estar metidos ahí de lleno, pero aún así siento que no se le reconoce como tal. O sea, simplemente en la academia, creo que es uno de los primeros premios que así, órale, ahí les va la mezcla, mejor mezcla de sonido. Cuando no haya ese reconocimiento, siempre díganle a alguien, hasta quítalo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Quiero el sonido de mi cable láser, de mis láser, el cable láser, Capulina. el de Capulina. Capulina. Esperemos que en el episodio 9 de Star Wars venga el de Capulina. Muy. Aparte se utilizaron no sé cuántas películas. Pero la que Sí. saliera del sable.
Y luego como que en ese tiempo, así en los 80s, era como sonidos muy característicos. Sí, era ¿no? O sea, como... Es lo que decías, ¿no? confundían. Que van cambiando, Sí. no sé, según Y yo creo que también por las limitaciones, no sé, Exacto. los costos de producción. Como dices tú, era trabajar con lo que había y en ese entonces no había ni computadoras, no había Exacto, sintetizadores. exacto. Tenías que buscarlo de otra forma. Yo empecé con el teléfono, por ejemplo. Está O sea, chido. y eso, o sea, para mí era como... Para las nuevas generaciones es normal, pero para mí era como... No sé si vio una película de Baby Driver. Esto Sí. no sale. ¿Ves que ¿sí la viste tú? No. Ah, santo Dios bendito. Bueno, ¿te No, acuerdas que hay no un me avisó, el pero chavo sí, este? Sí, es el protagonista. Mezcla muchos sonidos de su vida diaria. A lo que voy es que mucha gente, o sea, lo hemos visto cuando salimos a nuestra vida diaria, pues todos estamos conectados, siempre la mayoría traemos audífonos, ¿no? O desconectados. O desconectados. Quieran verlo. Es que ese es lo interesante, o sea, nos ponemos para 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 pero- aislarnos o para transformar el mundo visual con nuestra música, porque a mí me pasa, por ejemplo, mucho eso, ¿no? De que a veces estoy creando como esta banda sonora Sí. de la vida. Tú lo aplicas como el meme de que vas en el camión escuchando música triste como si estuvieras en una novela. Porque no sé si haya notado, tenemos en esta ocasión, especialmente para ustedes y porque el profesional lo trajo, tenemos sonido de buena calidad. O sea que ahorita la voz se escucha bien. Ya aparecen los hijos de Ramón y Faitelson hablando en Oh, radio. Se escucha muy bien. Sí, muy bien. Y eso es gracias aquí a nuestro señor gran Miguel. invitado. Muy Y pues bien. muchas gracias por haber venido, Miguel. No, ¿a poco ya se acabó? Como empecé, también termino, no, pues gracias. Y fue muy rápido, ¿verdad? Y la experiencia sí, que la propia fue como muy rápida, pero fue así, brincar de escuchar y luego como mezclar un poquillo de música y luego querer producir. No, pues gracias por venir a ver cuándo vuelves. No, siempre. Sí, viene a hablar acerca del Siempre. jazz o el cine, cabrón. Eso también estaría chido, güey. ¿Te gusta el jazz? Sí, mucho el jazz. Me gusta. Siente que es un negro en un cuerpo Es de... un negro atrapado en cuerpo mexicano. Fui. No, pues, mi próxima vida seré baterista de ella. Nah. Flash. Bueno, amigo, ¿algo que agregar? Nada, cero. Estoy con la textura. Estás con la textura del sonido. El Gucho se queda con las texturas. Con la textura de su barba. La textura de la barra. Y pues entre que descubrimos más texturas y las preservamos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y síganos viendo y coméntenle a sus Sí. compas que nos vean. No se olviden de dejarle su like. Suscríbanse. Y pues nos vemos en el siguiente. Y muchas gracias. Cámara lenta, vatos. Sonido de matanza. Le sangre. Sangre.